¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. Mi nombre es José Enrique Hueta. Soy coordinador del Instituto Bíblico. Les damos la bienvenida y también les damos las gracias por asistir a esta primera sesión de esta semana bíblica. Mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, que así se ha dicho, pero también civilmente la semana bíblica es una dinámica itinerante. Va a ser una semana bíblica itinerante. Hoy, a bien gracias, el padre de aquí nos prestó la parroquia y nos hizo presentarnos ante esta cosa en Casablanca, en la parroquia del, ¿cómo se llama? Del Buen Pastor, exactamente. Entonces, pues los invitamos a recorrer medio pueblo, así, ¿no? A ir itinerantes hasta el y un poquito al oriente de la ciudad. Perfecto. Bueno. Ya nos saludamos ahorita, ¿verdad? Ya les había comentado el tema que vamos a mirar esta noche, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño recorrido de la historia, ¿no? De la salvación, de cómo Dios a través de la historia obedece a Dios. Por eso se le llama Padre de la Fe, porque Él le cree a Dios y le cree esa promesa de esa tierra que va a recibir. Y le dice que le hará padre de un pueblo. Va a venir precisamente de Isaac. De Isaac, que después va a tener dos hijos, que se llama Esaú y el otro que se llama Jacob. Jacob va a ser padre y va a constituir las 12, porque él adivinaba los sueños del faraón, cosa que pues le agradó y dar un puesto alto. Después de todo lo que pasaron, que los hermanos lo vendieron como esclavo y todo, le tienen temor porque dicen que se puede sublevar ese pueblo contra ellos, ¿no? Cosa que los empiezan a esclavizar, a darles trabajos pesados. Todas las situaciones que él pasó y que lo persiguen los egipcios, va al desierto. En el desierto se le manifiesta a Dios por medio de la zarza ardiente. ¿Qué le dice? ¿Verdad? Moisés, aquí, se está refiriendo, realmente vimos, de generación en generación, lo que les está diciendo. Las cosas, dice, que no se te olviden las cosas que tus ojos vieron. Pues muchos de ellos no la vieron, porque fueron 40 años por el desierto. Por eso era necesario volverles a recordar las palabras, las leyes, los preceptos y las normas que Dios les dio. Dice, reúneme al pueblo para que yo les haga pase de la esclavitud a la libertad, ¿no? Y ya de la montaña, ¿no? Otra vez un fuego. Dice que el fuego también es como una señal de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, como en el desierto, con la zarza ardiente, lo vemos en la montaña, ¿verdad? También, que es símbolo de la santidad de Dios. Y aquí dice, y al recordarle los portentos por los que pasaron de la esclavitud a la libertad, dice, siempre los ayudó en sus necesidades, ¿verdad? Siempre estuvo presto. Y como dijimos anteriormente, no dejes que esas cosas se aparten de tu corazón. Dice que la psicología hebrea, las emociones están en las entrañas.
y que en el corazón está el intelecto, la memoria. ¿Qué quiere decir? Que ahí que guarden en su corazón y en la memoria, ¿qué van a guardar? Pues la ley de Dios, ¿verdad? Y les dice, guárdalos todos los días de tu vida, dice. Guárdalo todos los días de tu vida. Y dice también la palabra, que se las enseñen, que cuando estén acostados, que cuando estén parados la recuerden, que cuando vayan de camino la recuerden, constantemente la estén recordando. Porque el transmitirla de una generación a otra es irle recordando esa ley de Dios, ¿verdad? Dice, el Señor les hablaba desde el fuego, oían palabras sin ver figura alguna, solo oían una voz. Y así es, ellos no vieron figura de Dios, ¿verdad? Todos los días, lo que veían ellos, oían ellos, era la voz de Dios nada más. Dios no tiene figura y no quiere representación alguna, ¿debido a qué? A la idolatría de los otros pueblos, de las otras naciones, ¿verdad? A esa tierra que iban a entrar eran unos pueblos idólatras, los cuales tenían muchos dioses, y eso es lo que Dios quería, ¿verdad? Que no tuvieran otros dioses más que Él. Por eso les dice, no se hagan figura alguna, porque Él es el único Dios. No como los dioses que tienen esos pueblos, dice el Señor, que son de piedra, que son de madera, que ni escuchan ni oyen, ¿no? En el versículo 13 al 14 anuncia el pacto de la alianza, ¿no? Pero primeramente hay una elección. Lo relevante de la elección del pueblo se encuentra en la expresión del texto de gran belleza, dice. El amor de Dios como principio de elección y garantía de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escoge ese pueblo? No es porque fuera el más grande, ni por ser el más pequeño, ni el más poderoso, sino lo escoge por amor. Por amor escoge ese pueblo, ¿verdad? Esa comunidad que Él va formando. El amor de Dios dice como principio de la salvación que quiere que se salven, dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo de su propiedad, un pueblo santo, dice. Entre todos los pueblos que hay sobre el haz de la tierra. Eso lo vemos en el versículos 7, 6 y siguientes, donde le dice, ¿verdad? Con ningún otro pueblo hizo cosa igual. Con ninguno. Fue con ese pueblo, por amor. ¿Y fue por amor a quién? Por amor a los patriarcas, dice la palabra. Por amor a los patriarcas que quiere que ese pueblo se salve, ¿verdad? Ese amor que Él tuvo por Abraham, por Isaac, por Jacob, que va a venir, pues, primeramente a ser fiel a esa promesa. Dice en el Deuteronomio, uno de los principios que tiene el Deuteronomio en el Antiguo Testamento es la humanidad. Lo humano del Deuteronomio es mostrar especial preocupación. ¿Por quiénes? ¿Por qué no hizo nadie cosa igual? Dice, porque Dios ha hecho por ese pueblo que no se compara con ninguno de los otros. Principalmente, ¿por qué? Dice, porque ese pueblo muerte especial por la preocupación por los pobres,
por los esclavos, por los extranjeros, por los obreros, por los deudores y por los jóvenes presos de la guerra. Por eso dice que con ninguna nación ha hecho nada igual. Y todo lo que Dios ha hecho con ellos, pues es muy humano. Y todo el Deuteronomio a eso va encaminado, ¿no? Bueno, dice, aquí radica la revelación de Moisés, mediador de la alianza, el gran legislador. Les comunicó su alianza, los 10 mandamientos, que le exigía cumplir y los grabó en 2 tablas de piedra. Aquí está, pues, como la relevancia de Moisés, que es mediador, que es el que instruye a esa comunidad. Es una comunidad ya, ¿no? Que lo va a instruir en lo que Dios espera de ellos. ¿Y qué le da? Pues esa alianza. La alianza, la ley, que son los 10 mandamientos que exigía cumplir en esas 2 tablas. Dice, a mí me mandó entonces que les enseñara los mandatos, decretos que tenían que cumplir en la tierra donde cruzaran para tomar posesión de ella. Eso es lo que buscaban, ¿verdad? La posesión de esa tierra, pero para cumplir con esa posesión de la tierra, pues tenían que cumplir con los decretos, con los preceptos que Dios les estaba dando en esas tablas, ¿no? Que era la ley. Dice, esta exhortación que le hace al pueblo antes de que posean esa tierra, ¿no? ¿Y qué les dice? ¿Por qué les dice que Él les dice que no practiquen la adoración de otros dioses? ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí ellos adoraron un becerro, ¿no? Y Dios conoce la fragilidad humana de esa comunidad, de ese pueblo, ¿no? Y les dice que no se corrompan los dioses que tienen, con los dioses que tienen los otros pueblos. La idolatría nunca fue el plan de Dios para la humanidad. Él quería que fuéramos, como nos dice el primer mandamiento, ¿verdad? Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No tendrás otros dioses fuera de mí, dice el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. Busca la unidad del pueblo, de esa comunidad, pero la unidad con Dios, por medio de su ley. Esa unidad que nos pide también a nosotros, ¿no? A nosotros como comunidad que nos pide el Señor, ¿no? En esa comunidad, porque dice, Dios es un Dios celoso. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué nos dice el Señor con decir que es un Dios celoso? Que no quiere que ese pueblo sufra las consecuencias, ¿no? Como no quiere que nosotros suframos las consecuencias de lo que nos puede pasar si no obedecemos sus mandatos. Y así ese pueblo, pues Dios va formando ese plan para la humanidad. Una comunidad que realmente esté unida a Él, como nos habla en el Nuevo Testamento de la vid unida a Él, ¿verdad? Es que si nos unimos a la vid, vamos a dar fruto, pero si no, se va a quitar y se va a arrojar al fuego, ¿no? Así, Dios quiere que siempre estemos unidos a Él, como quería esa comunidad que estuviera unida a Él. En ambos casos se subraya la naturaleza, dice, anicónica. ¿Y qué quiere decir eso? Dice, evitar o reunir imágenes de seres divinos de Dios de la alianza. Evitarlos. En esos versículos que Él nos dice, del 15 al 19, cómo nos habla de esos ídolos del pueblo, ¿verdad? Que no quiere que se corrompan. Y dice,
mucho cuidado cuando el Señor su Dios les habla en el Horeb, les habló en el Horeb desde el fuego. No vieron figura alguna, otra vez vuelve a repetir lo mismo, no vieron figura alguna como en el versículo 12, que lo repite, ¿verdad? Esta exhortación se la hace al pueblo hebreo en el Gahal, que quiere decir asamblea o iglesia, que va a entrar a poseer la tierra prometida, donde se practica la adoración de otros dioses. Dice, aquí nos habla también el Señor de la posesión de la tierra, ¿no? Y dice, cuando el Señor Dios expulse a los cananeos, dice, y que los levante delante de ti, dice, ten mucho cuidado, que tu corazón no piense que fue por tus méritos propios. No fue por puros méritos propios que ese pueblo, que esa comunidad va a obtener esa tierra, sino es por gracia de Dios, ¿verdad? Y gratitud de Dios. No porque sean buenos, porque tampoco son buenos ellos, porque Dios conoce lo que fueron, ¿verdad? Sino porque dice, esos pueblos son perversos, les dice. Pero no por él, sino es por la gracia de Él que va a permitir que posean esa tierra. Bueno, esto también a nosotros nos debe de interpelar, ¿verdad? ¿Por qué? Al igual que ese pueblo, ¿no? También nosotros podríamos tener nuestros propios dioses. Ustedes, los dioses que tenemos ahora, ¿quiénes creen que son? El dinero. Y ahorita, ¿no? El teléfono, que si no tienen el teléfono la gente se anda muriendo, que si se les perdió, casi se matan, ¿no? Porque andan buscando el teléfono, ¿no? Pues así es, ¿no? También nosotros tenemos nuestro Dios con las corrientes filosóficas, con los esoterismos, los horóscopos, las ouijas, las cartas, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Pues los gimnasios, ¿no? No, pues ahora buscando verse mejor. Y se olvidan de Dios. Dice, ¿qué nos decía al principio? Escucha. Ahorita que dijo el Padre eso, que decía la palabra, escucha. Lo que menos queremos, dijo el Padre, es escuchar la voz de Dios. Y es muy cierto. Nos preocupamos por tantas cosas y no escuchamos la voz de Dios. Por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? También otro de los dioses que es ahorita, las cirugías, ¿no? Porque yo no tengo esto, pues me lo pongo. Que no tengo esto otro, pues también me lo pongo, ¿no? Que no tengo boobies, pues ahí voy a que me las pongan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aceptamos, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos soñó? ¿Cómo dice que nos soñó Él, verdad? ¿Cómo? No, nos quitamos una cosa, nos ponemos otra. Y esos son nuestros dioses ahora. ¿Por qué? Porque no hemos querido escuchar su voz. Esta comunidad nueva de Dios se ha olvidado de escuchar la voz de Dios. Como en ese tiempo también, porque no fue nada fácil para los líderes del Antiguo Testamento hacer que la gente escuchara la voz de Dios. Sí, volvían a Dios, claro que sí, pero volvían a caer. Pero Dios es fiel a su promesa. Y Él nos dice que es fiel a su promesa. ¿Por qué? Por amor, dice. Por amor, porque Él nos ha amado, porque Él nos ha soñado como somos, dice, ¿verdad? Mira que te conozco, que te tengo grabado como la palma de mi mano. ¿Cómo no nos va a conocer, no? Bueno. Ah, caray. ¿Y qué dice? ¿Y qué tenía que hacer? Dice. ¿Qué tenían que hacer? Vamos viendo de Deuteronomio 6, del 4 y siguientes. Por favor, Elsa. 4 y siguientes. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno.
Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar con ciudades grandes y ricas que tú no has construido. Sí, así es. Con ciudades que tú nos has construido, dice, ¿verdad? Así que aquí también nosotros, el Señor nos ha sacado ¿de qué? ¿De qué nos ha sacado el Señor? Del pecado, ¿verdad? Del pecado. Del pecado que es también esclavitud en nosotros. Si ese pueblo lo sacó de una esclavitud física, a nosotros nos saca de una esclavitud espiritual. ¿Por medio de qué? Pues del bautismo, ¿verdad? Para nosotros, ¿cuál es? Nosotros como pueblo, como comunidad, como iglesia, nos saca de la esclavitud por medio del bautismo. ¿Y de qué nos saca también el Señor? Como a ese pueblo. ¿Cuál es nuestro Egipto? ¿Cuál es nuestro Egipto? El que no nos deja caminar hacia Él, ¿verdad? Como dijimos ahorita, todas esas cosas que vimos ahorita, eso es nuestra esclavitud de hoy en día, que no escuchamos ya la voz de Dios. Por eso nos está pasando lo que está pasando con los jóvenes, con los gobiernos, porque mientras no estemos atentos a la voz de Dios, pues, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? ¿A dónde vamos a ir? Dice la palabra, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Así es, cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, nada nos va a hacer caer, ¿verdad? Aún las dificultades más fuertes que haya, siempre Dios nos va a sostener. De eso debemos de estar seguros, ¿verdad? Que a pesar de a veces de las caídas, Dios conoce nuestra fragilidad y podemos levantarnos. Como a ese pueblo que no fue fácil, siguió levantándolo constantemente. Así a nosotros también, en nuestra vida personal, a cada uno de nosotros. ¿Cuántas maravillas no ha hecho Dios con nosotros? ¿Cuántas? Muchas, ¿verdad? Muchas maravillas. Principalmente el estar aquí, el estar sanos, el tener una familia, el tener hijos. Y muchas veces no nos damos cuenta de todas esas bendiciones que Dios nos da, que Dios nos permite tener. Y no porque seamos muy buenos, sino porque Él nos ama y quiere salvarnos. Dios quiere que todos se salven, dice, y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué verdad? Pues esta verdad que nos está mostrando, ¿verdad? En su ley. Principalmente como ese antiguo pueblo en el Antiguo Testamento, como esas comunidades, porque entonces no se les llamaba iglesia, se les llamaba comunidades, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Dice, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Bueno, sí, también. El cajal, lo que significa asamblea. Y aquí dice, en cambio ustedes los tomó el Señor y los sacó del horno del hierro de Egipto, para que fuera el pueblo de su herencia como lo son hoy. Los sacó, dice, los sacó del horno de hierro. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿De dónde los sacó de Egipto? Pues del sufrimiento que ellos pasaban, ¿verdad? Se dice que Dios permitió todo eso como una purificación de su pueblo.
como dice el profeta, ¿verdad? El profeta Isaías dice, mira que te purifiqué como la plata, te afiné en el crisol de la aflicción. Podían ver ellos llegado más rápidamente, ¿no? Pero a través de eso, cómo Dios se fue manifestando, cómo Dios se fue mostrando quién era Él, ¿no? Dice, el pueblo de mi heredad es un título especial para el pueblo que tiene una herencia divina, la tierra de Yahvé, que había escogido desde antes de la creación, dice. Desde antes de la creación, Dios había escogido, ¿verdad?, a este pueblo. ¿Para qué? Para que fuera esa gran comunidad, y esa gran comunidad que tenemos hoy, ¿verdad? Y dice, lo sacó al pueblo de la esclavitud para ser el pueblo de su heredad, pueblo consagrado a Él. El sustantivo de Gahal significa asamblea o congregación. Otra vez vuelve a decir lo que significa Gahal, que significa congregación, asamblea. ¿Qué es lo que tenemos aquí nosotros? ¿Qué somos nosotros? Iglesia, somos iglesia. Muchas veces se utiliza mal, ¿no? Cuando nos dicen, ¿a dónde vas? Y uno, ¿qué responde? A la iglesia, dice uno. Uno va al templo, ¿verdad? Y los que estamos ahí formamos la iglesia. Así es. Ah, caray. Dice, la comunidad o asamblea en griego es eclesia, es en griego, que significa iglesia, ¿no? Que es frecuentemente ha influido en el concepto neotestamentario, o sea, ¿qué quiere decir? En el Nuevo Testamento, ¿no? De la iglesia a través de la traducción de los 70, de la traducción del hebreo al griego, ¿no? Dice que antes era la reunión de los convocados por un heraldo para tratar de temas concernientes a la política. Realmente era una reunión con fines, no era realmente una reunión con fines religiosos, sino más bien profanos, o más bien explícitamente políticos. Lo curioso está que esta palabra se usó en la llamada traducción de los 70, dice, para traducir la palabra Gahal, que se refiere a la asamblea convocada para reunirse en el desierto alrededor del Sinaí. Eso era, ¿verdad? La comunidad reunida en el Sinaí. Y vemos cómo la comunidad, ¿dónde estaba? Pues abajo del monte. ¿Quién era el que hablaba? Dios. ¿Quién era el mediador? Moisés. Pues ahora nosotros venimos al templo a escuchar, ¿qué? La voz de Dios. ¿El mediador quién es? El sacerdote. ¿Y la comunidad? Así es, nosotros somos la comunidad. Dice, y así pues en adelante se convirtió en la asamblea de Dios. Antes no era la iglesia como tal, sino como comunidad. Pues este es el tema que me tocó compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. Si entendieron lo que les expuse, alguna duda que tengan. ¿Me expliqué? ¿Sí? Dice, sí, Dios dice, ahorita se los dije, no lo escogió por ser el más grande ni el más poderoso, ¿verdad? Ni el más pequeño tampoco, sino que lo escoge por amor, dice él, por amor nada más. Como nos escogió a nosotros. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Por amor. ¿Y por qué siempre nos busca? Por amor. Pero nosotros muchas veces le sacamos la vuelta, ¿verdad? Como dijimos ahorita y como lo dijo el Padre.
porque no queremos escuchar su voz. Shema Israel, escucha Israel, le dijo. Que no se te olvide, le dijo. Guárdalo en tu corazón, guárdalo en la mente, a toda hora. ¿Por qué? Transmíteselo a tus hijos, de generación en generación va a transmitir esto, ¿verdad? Así como nosotros, ¿de quién es la obligación de transmitir la fe? De nosotros como padres a nuestros hijos y de nuestros hijos a sus hijos, ¿verdad? Así es. Y esa es nuestra tarea, de siempre inculcarles el amor a Dios a nuestros hijos. Así como Él nos ama, enseñar a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, dice, ¿verdad? Pero nos hemos olvidado de enseñar eso, ¿verdad? Así que es una tarea, ¿no? Para nosotros, para todos nosotros, ¿no? El recordar constantemente la palabra de Dios, sus 10 mandamientos, que dice que ese pueblo fue elegido por Él, elegido por amor, como lo somos todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este tema, ¿no? Y que Dios los bendiga, y damos gracias a Dios también, ¿verdad? Por este momento que nos permitió compartir su palabra, y que sepamos escuchar tu voz, Señor. ¿Para qué? Para darte el honor y la gloria que tú mereces, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Gracias, Señor. Ay, sí. Bueno, damos gracias a Ernestina por esta ponencia, y nada más nos quedaríamos con esta imagen que es una imagen griega que correspondería ya al Nuevo Testamento y que es prácticamente lo que iríamos a ver mañana. Ya a partir de aquí se empieza a manejar el término eclesia para la asamblea, para la comunidad, para los hermanos que se congregan, y como pues el Evangelio nos dijo, donde 2 más o 3 se juntan a mitotear y se pongan de acuerdo y averigüen de qué se trata, pues ahí Dios está y les concede todos los que le pidan. Muchas gracias, buena noche, y nos vemos mañana en María Madre. Ándele, muy bien. Tengo oportunidad de ir. No se va a ¿Sí?